a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio con la sesión de hoy, que es sobre la unidad 3. Sé que vamos como un poquito desfasados, o podría considerarse así, pero creo que no está tan mal esta gestión de las sesiones y del cronograma, porque así revisan las actividades y los contenidos y ya podemos compartir en sesión las dudas que tienen. Ya estamos en unidad 4 justo cuando estamos llevando esta sesión a cabo, por lo cual entramos al último tercio del curso. Sé que nos queda unidad 4 actividad integradora y examen final, entonces ya nos vamos encaminando al cierre del bloque. Nos quedan algo así como 2 semanas, más o menos, creo que exactamente 15 días, pero justo es el momento como para ir reforzando algunas competencias, algunas áreas de desarrollo que hemos tenido durante este curso. Durante la unidad 3 ya nos encaminamos sobre lo que sería la gestión de una organización. En este caso creo que hemos hecho mucho hincapié en que la gestión de estas organizaciones pues se dedican más como a lo que conocemos empresa y no tanto como a otras como podrían ser asociaciones civiles o instituciones públicas, que si bien también son consideradas y tienen su propio digamos desarrollo de planeación estratégica, como lo sería una empresa privada que tiene por sí misma un fin de lucro y de utilidad. Considero que en las actividades y en los contenidos que hemos revisado, pues nos dirigimos totalmente a lo que sería a una empresa privada, ¿no? Justo aquí es donde nosotros empezamos a ver ciertas consideraciones hacia lo que podemos comprender sobre cuál es este proceso administrativo, ¿no? Y cómo llevar a cabo estas metas y objetivos que las empresas a cargo de lo que podría ser la dirección pues pretenden a lo largo de un proyecto, ¿no? Entonces, eh, justo en esta unidad que es gestión de recursos, vamos a entender un poco, ¿no? ¿Cuáles son los, digamos, requisitos o elementos que deben intervenir en un proyecto administrativo para poder lograr en tiempo las proyecciones que se han establecido durante el desarrollo de la planeación? Hay que recordar que el proceso administrativo son cuatro fases, digamos, en las cuales el planteamiento de estos proyectos pues tienen por lo regular cambios, e incluso estos niveles de flexibilidad que podremos encontrar durante los procesos de control van a establecer algunos elementos que pudieran permitir reconstruir o deconstruir directamente la planeación estratégica que se puso desde un principio, ¿no? Por ello es importante, ¿no?, tener en consideración que independientemente de la planeación, justo como lo vimos en el módulo 2, ay, perdónenme, no prendí la cámara, la prendo. Creo que ahí está, ya, muy bien. Ah, como les decía, como lo que vimos en módulo 2, sobre cómo articular precisamente los recursos, ¿no? Qué valores iban a influir en la estructura o cómo íbamos a posicionar todo este tipo de insumos con el fin de tener una óptima gestión del proyecto, ¿no? Entonces, aquí en la unidad 3 vamos a entender que hay diferentes tipos de recursos. En algún punto, ¿no?, en el 3.2, ¿no?, nos menciona esto sobre recursos materiales, financieros, humanos y simbólicos. Esto entiendo que obedece más como a las áreas funcionales de una empresa, ¿no? Tal cual los contenidos no lo mencionan, pero está dirigido directamente a estos departamentos que se centran dentro de cualquier organización. Vemos, ¿no?, dependiendo de la magnitud y digamos como del objetivo de cada empresa, pues estas áreas funcionales o estos departamentos dentro de cada empresa podrían, ¿no?, solventarse de alguna manera diferente, pero digamos que en lo ideal toda empresa debería contar con estas áreas funcionales, que sería
recursos humanos, ¿no? Administración y finanzas, eh, perdón, no es contabilidad y finanzas, desarrollo humano y el jurídico legal. Dentro de estas, ¿no?, áreas funcionales va a haber algunas áreas dependientes. Entonces, por ejemplo, lo de operaciones podría estar incrustada dentro de alguna área o ser directamente la sustitución de alguna área funcional. ¿Por qué? Porque los recursos van a cambiar dependiendo del objetivo de cada empresa. Es decir, no va a ser lo mismo una empresa de servicios que una empresa que se dedique a la producción, transformación o distribución de materias primas, por ejemplo, ¿no? Eh, Aquí el resultado de cuáles serían las áreas funcionales y cómo estarían determinadas, por ejemplo, las subramas de cada una de estas, pues va a variar mucho, ¿no? Por ejemplo, pongamos en cuenta una organización que se dedica a la oferta de servicios legales, como un despacho de abogados, ¿no? Pues un despacho de abogados va a tener un tipo, por ejemplo, digamos, de inventario, ¿no? Que sería una área operativa, ¿no? Sobre cuántas computadoras se tienen, cuál es el tipo de recursos para el despacho, si hay escritorios, si hay sillas, etcétera. Ese sería como un prototipo de inventario para este tipo de organización o de empresa, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si nos encontrásemos en un piso de trabajo como lo sería una fábrica, pues aquí el tipo de inventario sería otro tipo de cosas y aquí ya no sería como digamos, una rama del área funcional, sino sería el área funcional directamente, ¿no? Entonces, digamos que la magnitud de la empresa va a determinar primero la capacidad de cada uno de los departamentos y lo segundo es que la magnitud de esta empresa va a determinar las áreas funcionales necesarias para poder operar dentro del circuito de la gestión de la proyección que se ha establecido, ¿no? Entonces, por ello va a ser importante de repente que ustedes consideren qué tipos de recursos infieren en la planeación estratégica de cada organización y de cada empresa y sobre todo cuáles van a ser estas áreas funcionales, ¿no? O este tipo de recursos que van a tener asignadas estas áreas funcionales y qué manera van a intervenir en la planeación estratégica, ¿no? Durante la unidad 2 vimos una situación y justo era lo que les decía, ¿no? Eh, Ustedes mencionaban mucho en las actividades que el proyecto debería ser sustentable, ¿no? Y yo les decía, sí, además de sustentable tiene que ser viable, es decir, que tenga una lógica y congruencia con lo que se está presentando dentro del, no quiero decir como contexto mercantil, pero sí digamos dentro de la estructura, ¿no?, del área de negocios a la que se dedique la empresa, ¿no? Entonces, elaborar un proyecto no es solo trabajar con estos ideales de a dónde quiero llevar la empresa y sí, voy a incrementar las ventas un 50% o algo, ¿no? En realidad muchas veces las estrategias tienen que ir justamente con estos dos aspectos que es la sustentabilidad y la viabilidad del proyecto. Porque es cierto, quizás el proyecto, ¿no?, se justifique la sustentabilidad, ¿no?, a través de los recursos disponibles y de los recursos que se podían adquirir, pero si esos recursos, ¿no?, que nosotros estamos adquiriendo no tienen un objetivo pleno para el desarrollo, pues se va a complicar muchísimo la viabilidad del proyecto. ¿Por qué? Porque van a ser inversiones que seguramente no reditúen ni en el corto, ni en el mediano o en el largo plazo, o probablemente en el corto plazo sí, ¿no? Pero en el mediano y en el largo plazo pues no tengan mayor objetivación para la consecución de algún objetivo o meta. Buenos días, Blanca, bienvenida. Estamos hablando sobre los recursos de la empresa. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Gracias. Muy bien. Entonces, dentro de los recursos, ¿no? Hemos escuchado que, sobre todo para lo contable, ¿no? Encontramos activos pasivos, activos contables, tenemos diferente tipo de validación, ¿no? Y cada uno se vuelve como un instrumento de proyección financiera para poder revisar los objetivos de la gestión del proyecto que estamos trayendo, ¿no? Entonces, las empresas van a tratar siempre, ¿no?, de obtener utilidad a partir de lo que se esté comerciando en su área productiva, independientemente de si son bienes o servicios, ¿no? Las empresas van a procurar, ¿no?, que esto traiga consigo
una serie de utilidades para poder solventar los diferentes proyectos, ¿no? Justo les mencionaba la sesión pasada, ¿no? Que dentro de todas las áreas funcionales hay una que se vuelve imprescindible para cualquier empresa, que es el de marketing, ¿no? Marketing y ventas. Eh, no sé, ¿no? En qué contexto marketing y ventas podría no tener como esta prevalecencia que les menciono, pero digamos que justamente las empresas, ¿no? Para poder subsistir van a necesitar poder llevar a cabo estos objetivos del plan de ventas, y con ello pues para ventas lo que se vuelve más importante sería el marketing. Incluso les ponía algunos ejemplos, ¿no? Sin embargo, las planeaciones estratégicas en cuanto a marketing y ventas, como cualquier área funcional, van a depender del contexto y sobre todo de la proyección que haya establecido la dirección en estos asuntos, ¿no? Si nosotros pudiéramos organizar las empresas, digamos, como al menos en tres segmentos, ¿no? Que sería lo productivo u operativo, ¿no? Lo administrativo y lo directivo, ¿no? Entonces, en lo operativo encontraríamos todo este trabajo duro, ¿no? Este trabajo de interacción directamente al producto o servicio que nosotros estamos ofertando, ¿no? El administrativo, que se encargaría de llevar a cabo, o no de llevar a cabo, como de gestionar todos los recursos necesarios para que esa área operativa o productiva pues pueda conseguir los objetivos que está planteando ese departamento. Y finalmente la dirección, que sería todo aquel orden, ¿no? Institucional o corporativo en el cual, ¿no? Se va a conseguir la asignación de recursos. Pues eso de repente es muy complicado para las empresas. De hecho, deben haber escuchado esto, que muchas empresas trabajan con números rojos. ¿Por qué? Porque se requieren de presupuestos, porque el mercado no se puede anticipar, es decir, un vendedor de este tipo de beneficios, pues no tiene en consideración muchas veces, se pueden hacer proyecciones a razones estadísticas o a proyecciones, por ejemplo, referidas ¿cómo se llama esto? Ay, hasta lo trae el recibo de la luz, se me olvidó, ¿no? Pero es cuando se hace como esta revisión de cómo se comportó el mercado. Creo que ya me estaba regresando, ¿no? Pero a estas proyecciones que van referidas a los antecedentes estadísticos que se presentaron, por ejemplo, un año antes, ¿no? Y se trata de reproducir precisamente la planeación a través de estos cálculos que se hacen. Sin embargo, ¿no? Mucho de cómo se comporte, de la asignación de los recursos que pueda tener cada una de estas áreas funcionales, pues va a depender muchísimo del contexto económico en el cual se encuentra inserta la empresa. Recuerden que también en la unidad 1, cuando hablábamos de liderazgo, les mencionaba a Gramsci, ¿no? Sobre cuál era el contexto estructural en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Y les decía, pues va a depender mucho. El empresario, como nosotros, dependemos de una situación estructural. Independientemente de la magnitud, el empresario va a estar determinado por factores macroeconómicos y microeconómicos, y estos van a ser directamente proporcionales a la magnitud de la empresa. Es decir, si es una importadora, por supuesto van a inferir los factores microeconómicos, que digamos es la economía al interior, ¿no? de lo que sería un territorio, digamos a estas regulaciones internas, y a lo macroeconómico, que es a cómo se comportan los mercados internacionales. Y justo les mencionaba esto del tema, por ejemplo, de la proporción de impuestos que estaba imponiendo Donald Trump, ¿no? Al acero. Y decía, bueno, al resto del mundo le voy a poner un impuesto del 40%, y a México le voy a poner un 35 o 30% de acuerdo a las negociaciones que haya, ¿no? Entonces, toda planeación va a tener que flexibilizarse en cuanto a cómo elaboró, digamos, la planeación del desarrollo del año fiscal, para poder tener en consideración este tipo de insumos, ¿no? Entonces es aquí donde los departamentos van a tener que interactuar de manera muy simbiótica para poder establecer, ¿no? El tipo de recursos que va a necesitar en cada etapa, cada área funcional. Por eso es necesario hacer este tipo de preguntas que se nos propone, ¿no? ¿Qué perfiles, ¿no? Y qué competencias necesito, cuánto dinero tengo disponible, ¿no? ¿Qué puedo hacer con él? ¿Puedo pedir un préstamo? ¿Cómo voy a financiar cierto tipo de proyectos?
Si tengo carencias en este tipo de, digamos, cadena de distribución o de mercantilización, a qué tipo de soluciones puedo recurrir. Todos estos planes, ¿no?, emergentes que se puedan presentar durante la fase de planeación van a ser súper importantes en la etapa de control, pues precisamente para poder establecer los elementos necesarios que va a necesitar cada uno de estos departamentos, ¿no? Entonces, va a haber algunas herramientas, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, el diagrama de Gantt, porque nos permite ver el tipo de resultados en una línea de tiempo, ¿no? Pero va a haber otros, ¿no? Como las tablas de Kanban, ¿no? Y algunos otros insumos, incluso a razones de labor estadística, ¿no? Hay software que permite, ¿no?, establecer como anticipaciones en cuanto al control de pagos y de gastos, a lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero que también van a inferir mucho al tipo de proyectos que se pueden hacer, porque justamente, ¿no?, tal vez una empresa que haga lo que les proponía con el caso de Volkswagen y Porsche, ¿no? Que Porsche de repente se endeudó tanto y adelante, Rebeca, por favor. Oye, profe, pero para eso existe un área que se llama gestión de riesgos, ¿no? Que son los que elaboran toda esta parte de económicamente qué tan estable está una empresa y qué tan viable es que se pueda tener un presupuesto continuo para no quedar tanto en números rojos. Sí, justo era lo que te iba a decir, ¿no? Pues Porsche tiene todas las empresas tienen algo que se llama cuentas por pagar y cuentas por cobrar, ¿no? De hecho hay personal contable que se dedica como a esta área y justo con estos balances que hace yo digo que es justamente una rama, ¿no? Por ejemplo, del área funcional de contabilidad y finanzas, que se dedica precisamente a ver, ¿no?, cuál va a ser el equilibrio entre el gasto, ¿no?, y lo que uno recibe a cuenta, ¿no?, de pagos, ya sea a través de distribución y todo esto, ¿no? Justamente se hacen este tipo de consideraciones, pero como les mencionaba en el caso de Porsche y Volkswagen, ¿no?, pues no es que la planeación en algún momento haya estado mal o que no se hayan considerado ciertos riesgos o la capacidad de pago o la capacidad de endeudamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que fueron valores macroeconómicos los que afectaron directamente esta planeación y que en algún momento fue tan devastador este factor macroeconómico, pues que echó atrás todo el plan, ¿no? Sin embargo, aquí es también donde las empresas empiezan, ¿no?, en esta teoría de la elección que les digo, ¿no? Incluso se vuelve como también, recuerden, nunca lo mencioné, ¿no? Pero también hay una teoría de las apuestas, ¿no? De a qué vamos a apostar. Hay una escena que seguramente han visto, ¿no?, en YouTube, donde sale Kevin Spacey y otro muchacho que hablan sobre la capacidad estadística en la toma de elecciones, ¿no? Y le dice, si tienes tres puertas, ¿no?, y tú apuestas a una, ¿no?, y le dice, ¿qué porcentaje tienes?, ¿no? Dice, pues yo tengo un porcentaje del 30% de poder adivinar en qué puerta está. Bueno, pero te develo una puerta, entonces ¿tú qué haces, no? ¿Sigues conservando la misma puerta o cambias la puerta? Y le dice el muchacho, no. Aquí el valor se incrementa a un 70% en dos opciones y por ende, ¿no?, cambio de decisión. Entonces, esta teoría, ¿no?, como dice Rebeca, hay un departamento que se encarga como precisamente de pronosticar este tipo de toma de decisión en cuanto al riesgo que van a tomar las empresas, ¿no? Va a depender muchísimo, ¿no?, de contabilidad y finanzas para ir tomando este tipo de decisiones. El caso de Porsche es que se llevó al límite, ¿no?, la capacidad de pago y la capacidad de deuda, aún siendo viable, ¿no?, pero que el valor macroeconómico pues causó un nivel de inflación que de repente desajustó todo el plan estratégico para el pago de intereses de esa deuda y por lo cual pues al final no quedó más de otra que terminarse vendiendo a Volkswagen, ¿no? Por eso, ¿no? Todas estas áreas funcionales van a depender justamente de las decisiones de cada jefe de departamento, es decir, ¿a qué vamos a llegar, ¿no?, con estas decisiones? ¿Cuáles son los riesgos de tomar estas decisiones, ¿no? ¿Cuál es la planeación y en qué momento, ¿no?, podríamos tirar todo y reconstruirnos a pesar de las pérdidas? Que es justamente lo que pasa con muchísimas empresas, ¿no? Por ejemplo, el caso más dramático, digamos, como de la última época, ¿no?, el más tangible, se me hace el de Kodak, ¿no?
Kodak se aferró a sostener un mercado, o como diría Rebeca, en un nicho de mercado, ¿no? Muy estable, que es el de la revelación y la fotografía física, ¿no? Entonces le decían a Kodak, oye, tienes que innovar, tienes que hacer un cambio de mercado, tienes que hacer un cambio de servicios porque se viene esto, pero no, 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 esto va a durar, porque ¿quién va a preferir tener una foto que no puede ver, que no puede colgar en la sala, a tener una foto que va a estar ahí, pero de manera virtual, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué empezó a pasar? El mercado se empezó a comer a Kodak, ¿no? El mercado digital, porque la gente dejó de distribuir estas fotos de manera física, etcétera. Entonces Kodak dijo, ok, ok, ¿no? Vamos a intervenir al mercado, pero el mercado digital ya estaba inundado por otras marcas, ¿no? Como Canon, Sony, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues de repente se volvió inviable para Kodak sostenerse en el mercado. Entonces, recuerden que antes había como un kiosco de fotorrevelado en cada centro comercial, en cada supermercado y todo eso, ¿no? Y de repente pues ya no hay, ¿no? De hecho son muy escasos los kioscos de revelación fotográfica, incluso para lo digital, ¿no? Pero justo Kodak empezó, ¿no? A segmentar su línea de producción, sus líneas de servicios para reajustarse y poder volver a integrarse al mercado de la fotografía, pero ya no pudo. Y entonces como ya no pudo empezó a vender sus patentes, pero de repente sostener sus patentes ya no era suficiente para integrarse al mercado. Y entonces intentó acceder a otro tipo de servicios mediante, digamos, como el rebranding que se le llama, ¿no? Es decir, comprar ciertos productos y ponerle su marca, pero pues ya no era parte de, ¿no? Eran como ensayos de prueba y error a los cuales ya no se pudo ajustar, porque en realidad la planeación estratégica falló en no observar la irrupción de nuevas tecnologías, a no crear estas innovaciones disruptivas para poderse integrar al mercado de manera pronta, ¿no? Entonces el mercado aquí, pese a que se hizo todo lo que una correcta planeación podría describir, ¿no? No se midió el nivel de riesgos de seguir en ese, digamos, en esa línea de producción o en esa línea de servicios, pues que se había establecido, ¿no? Entonces, justo esta línea, ¿no? De qué recursos tenemos, ¿no? En qué actividades los podemos depositar y cuáles van a ser, ¿no? Estos productos que nos van a redituar a lo largo, ¿no? Recuerden, como les mencionaba desde la unidad 1, ¿no? Que en la teoría de la elección, ¿no? Racional, en la teoría económica, nosotros somos seres con necesidades que pueden ser infinitas, pero con recursos finitos. Y lo mismo le pasa a las empresas, porque de repente, ¿no? Las empresas no hacen 20 proyectos de innovación, ¿no? Porque de repente las empresas no hacen 20 líneas de productos nuevos, o porque las empresas de repente no tratan de abordar nuevos mercados para sus productos o servicios, o por qué de repente las empresas no deciden, pues si ya tengo, por ejemplo, como esto de los Oxxos, ¿no? Porque si ya tengo ¿cómo se diría? Una franquicia, ¿no? No abro 20 tiendas, ¿no? Bueno, porque los recursos, recuerden, son finitos tanto para las personas como para las organizaciones. Por ello se vuelve tan importante estos análisis de riesgo, ¿no? De ver cuánto puedo depositar en un proyecto, de qué manera me va a redituar, ver cuál va a ser su sustentabilidad en el tiempo, pero sobre todo la viabilidad para el desarrollo y crecimiento de la empresa. Y aquí, ¿no? Aunque se pueden anticipar ciertos factores, se pueden anticipar ciertos valores del producto o servicio a través de estudios de mercado, revisión histórica de cómo se ha comportado la curva de consumo, etcétera, viendo por ejemplo la revisión de los contextos financieros sobre cómo ciertas actividades o ciertas líneas o cadenas de distribución podrían afectar estos productos. Pero es aquí donde se vuelve súper importante entender, ¿no? Que cualquier planeación y sobre todo en ventas, ¿no? Va a estar determinada por factores que no se pueden controlar del todo por la industria o por la empresa, ¿no? Que era lo que les decía, toda esta capacidad de las empresas está súper, en muchos casos está súper bien planeada, súper bien estratificada y aún así falla. Creo que hasta les mencioné un poco esto de la ley de Murphy, ¿no? De todo lo que puede fallar, fallará, ¿no? En algún momento u otro. Y es justo donde las empresas deben tejer ciertos planes de acción, pues sobre todo para sostener los recursos. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿no? Esto, ¿no? Por ejemplo, en este cuadrito que está aquí, ¿no? Ay, déjenme ver que se durmió el mouse.
tenemos técnicos o tecnológicos, humanos, financieros y materiales, ¿no? Si yo les preguntara en esta relación eh, qué tipo, ¿no?, de recursos serían más importantes para una empresa, y justo les exponía este caso sobre que yo tendenciosamente le hacía esta pregunta en una entrevista a un director, ¿no? Porque yo quería que me respondiera que el recurso más importante de una empresa es el capital humano, ¿no? Y me decía, pues no necesariamente, porque por ejemplo, si yo traigo un problema financiero, si de repente la economía mundial se viene abajo, pues de lo que voy a tener que prescindir es primero del recurso humano, ¿no? Para no irme a la quiebra. Entonces aquí el contexto del recurso más importante sería el financiero, ¿no? Si yo estoy justo, por ejemplo, en la situación de Kodak, en la que necesito revisar cuáles son las disrupciones tecnológicas en el mercado en el cual yo me encuentro inserto, pues seguramente sean los recursos tecnológicos, ¿no? El desarrollo de la capacidad de competencias del personal o el adquirir nuevo personal para desarrollar nuevas tecnologías, ¿no? Si yo me encuentro, por ejemplo, en un problema, ¿no?, de cadenas de distribución, como lo fue y se los mencionaba con la pandemia, de que de repente la producción se agotó, pero también se cerraron los canales de distribución, ¿no? Todo este sistema de transporte y logística para los productos o materias primas, pues seguramente aquí el departamento de materiales va a resultar importante, pues para saber qué nuevos insumos podríamos obtener a través de qué tipo de mercados o a través de qué canales de distribución. Entonces, en realidad, ¿no? Todo tipo de recursos va a estar, va a ser dependiente de las condiciones, digamos, político-sociohistóricas de las cuales se esté desarrollando la empresa, ¿no? Y esto va a ser súper importante para las, no tanto, digamos, ya para la planeación, porque una planeación se podría hacer, digamos, incluso con valores sesgados, ¿no? Es decir, yo quiero incrementar las ventas un 20% durante el primer trimestre del año. Entonces, para incrementar ventas voy a hacer una campaña de marketing, ¿no? Me va a costar tanto, pero si se consigue el objetivo, pues voy a obtener un 70% más de ganancias porque el 30% va a ser para marketing, ¿no? Y justo aquí, ¿no? Entonces hay un propósito de ganancia y todo eso, pero ¿qué sucede si de repente, ¿no? Hay otro tipo de factores, ¿no? Como que una empresa me ganó ese nicho de mercado, como que de repente la fábrica en la que yo producía este producto, pues tuvo una avería fuerte, se quemó la fábrica, ¿no? El, 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 pues bueno, van a ser cosas que van a complicar, y justo aquí es donde otras áreas, ¿no?, funcionales de la empresa pues tendrán que intervenir para poder dar sustento, incluso cediendo ciertos recursos que se habían establecido en la planeación, ¿no?, para poder equilibrar la relación que se puede tener entre cada área funcional, ¿no? Entonces, pues aquí ya vemos que de repente, ¿no? La planeación por sí misma puede funcionar, pero en realidad es durante el proceso de flexibilización en donde nosotros podemos encontrar, pues, una mayor área de oportunidad para llevar a cabo estos objetivos o estos planteamientos que tuvo la planeación, porque difícilmente, ¿no?, en un proceso que, digamos, va en una línea del tiempo, las cosas van a ser o van a suscitarse de la manera en la que nosotros lo hacemos establecido. Y esto es un poquito incluso para la vida, ¿no? Este famoso refrán de uno pone y Dios dispone, ¿no? A nosotros nos pasa comúnmente, decimos, bueno, yo voy a lograr esto y para lograrlo voy a hacer estas actividades y voy a invertir en estas cosas y voy a descansar tanto tiempo y de repente hay algo que, alguna vicisitud, alguna piedrita en el camino que se nos cruza, ¿no? Y como les he dicho, ¿no? Incluso sentarnos de repente con detenimiento a observar el camino, ¿no?, sobre esa misma piedra, pues nos podría dar la resolución del problema que estamos enfrentando. Lo mismo pasa con las empresas, ¿no? Y sobre todo por tantos factores a las cuales, que justo es algo del análisis estructural que veíamos en la unidad pasada, ¿no? Para Porter y en Pestel, ¿no?, veíamos que ellos retoman dos áreas, digamos, varios puntos estructurales para la revisión de un proyecto. Y justo es aquí, ¿no?, donde nosotros qué consideraciones vamos a tener para la elaboración de un proyecto. Nos vamos a ir directamente a lo microeconómico, a lo macroeconómico,
de esto microeconómico, qué factores vamos a tomar, qué vamos a considerar, de lo macroeconómico, qué, pero sobre todo dentro de nosotros lo que hemos establecido como una estructura organizativa para la empresa, pues a qué le vamos a dar prioridad, qué puede esperar, qué puede aplazarse, pero qué necesita una prioridad. Y justo esto, ¿no? Todas las áreas son importantes porque todas las áreas pues tienen una interdependencia, digamos, funcional, ¿no? De repente ventas depende de lo que haga jurídico, lo que haga operaciones va a depender de también de lo que determine, por ejemplo, marketing y ventas, contabilidad y finanzas va a depender muchísimo de lo que esté ideando, planteando marketing para poder hacer una correcta instrumentación de los recursos, ¿no? El de operaciones que de repente tenga personal capacitado para poder resolver los problemas en la producción o distribución de lo que nosotros estamos ofertando. Va a haber siempre esta interdependencia entre las áreas funcionales, pero de repente enfocarnos y descubrir qué área requiere de mayor prioridad, pues eso es lo que va a permitir muchas veces que un proyecto se lleve de manera efectiva y con los objetivos planteados, ¿no? Ya que hemos revisado esto, ¿no? Más o menos qué tipo de recursos va a manejar cada área funcional, ¿no? Eh, hay un asunto aquí que me interesa mucho. Justamente la sesión pasada hablábamos de trabajo clásico y trabajo no clásico, ¿no? Y justo les hablaba algo sobre los recursos simbólicos o no materiales, ¿no? No tangibles, ¿no? Y les ponía estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de si el software es un producto material o simbólico, ¿no? Justamente las empresas también pasan como puestos diagnósticos, ¿no? Si yo les preguntara, ¿no? Digo, materiales financieros humanos ya más o menos sabemos, ¿no? Los materiales serían todos este tipo de recursos con los que cuenta la empresa para poder funcionar, ¿no? Pues serían instrumentos como computadoras, muebles como escritorios, sillas, ¿no? Lo mismo dentro de de la empresa, pues todos los recursos tecnológicos, pues para llevar a cabo el objetivo, pues si es una fábrica, pues tener herramientas para o maquinaria para poder transformar materias primas, ¿no? Si fuese una de servicios, pues tener los recursos tecnológicos como internet, computadoras, cosas así, ¿no? Los financieros, pues es decir, a qué niveles de crédito o qué nivel de capital financiero tiene una empresa, pues para la correcta administración de los recursos, una consecución de algún planteamiento estratégico, ¿no? Y los humanos, ¿no? Que sería todo el personal. Y justo creo, ¿no? Que aquí dentro de los humanos se desprende esto de simbólico. Cuando hablamos de recursos simbólicos, hablamos como de todos estos recursos inmateriales que puede tener una empresa y que le dan como cierta humanidad a la empresa, porque si vemos a la empresa como tal, de repente, ¿no? Pues es un conjunto de materiales físicos, ¿no? Pertinentes en el tiempo que ofrecen algún tipo de sustentabilidad. Pero todo lo que se vuelve simbólico se vuelve humano, porque lo simbólico requiere de dos cosas, significante y significado, ¿no? Ay, adelante Rebeca, no te preocupes. Te agradezco muchísimo tu asistencia y participación y que todo salga muy bien, ¿sí? Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente sesión. Si tienes dudas, con mucho gusto, ¿vale? Con cuidado. Bueno, pues a los que lleguen a este punto de la sesión me quedé un poco solito. Pero seguimos con esto, ¿no? Si alguien tiene dudas o quiere comunicar algún tipo de comentario o algo, con justa razón, puede escribirme al mensajero o al correo. Bueno, entonces nosotros vamos a tener una serie de recursos, ¿no? Físicos, materiales, financieros, ¿no? Y en estos simbólicos es donde les digo que hay una construcción humana. ¿Por qué? Porque todo lo simbólico requiere significante y significado y estas van a ser construcciones subjetivas de la realidad que todos podemos tejer, ¿no? Dentro de estos ejemplos yo les he puesto algunos, ¿no? Que considero más importantes, sobre todo porque entiendan que en estos valores simbólicos es donde se tejen muchísimo de las, ¿cómo decirlo? Como del desarrollo productivo de una empresa, ¿no? En teoría organizacional incluso, ¿no? Todas estas analogías que se han llevado justamente es para hacer una simbología
de que sea referente para poder entender de lo que se habla, ¿no? Por ejemplo, hablamos de clima organizacional, ¿no? Y el clima organizacional se refiere a, digamos de manera sintética, porque es algo, yo incluso creo complejo ya cuando se hablan de emociones, ¿no? De inteligencia emocional, por ejemplo. Pero el clima organizacional dicta cuál es el tipo, ¿no?, de relación vinculativa que existen entre los sujetos de un equipo de trabajo. Es decir, cómo se llevan, qué tipo de relación o de vínculos se tejen al interior del trabajo, cuáles son las relaciones entre estos vínculos y la capacidad productiva de cada uno de los miembros del equipo, ¿no? Las razones, por ejemplo, de estructurar el organigrama de ciertas maneras. Nosotros podemos ver organigramas, ¿no? En su, digamos, construcción clásica, ¿no? En sistemas jerarquizados, que es subordinado, encargado, gerente y director, ¿no? Y justo aquí de repente las nuevas teorías, ¿no?, de la comunicación, de la organización y de la productividad que pronunciaban, pues que había que tener, ¿no?, organigramas mucho más horizontales, que había que tener otro tipo de insumos para la construcción de esta modernidad que se estaba presentando justamente para las nuevas organizaciones y sobre todo para los ejes de competencia y calidad que se querían adquirir. Y estas reformulaciones sobre la interacción humana al interior de los equipos de trabajo pues traía consigo nuevas visiones sobre cómo construir estos vínculos. Entonces la comunicación tenía que ser más personalizada, más horizontal, se tenían que adoptar y considerar las ideas de los otros para poder hacer una correcta estratificación de los proyectos, es decir, a qué proyectos darle prioridad y qué proyectos podrían esperar y qué proyectos se podrían desechar, ¿no? Entonces, justamente, ¿no?, de repente las empresas empezaron a retomar todo este contexto y lo denominaron clima organizacional para entender que había valores subjetivos que intervenían en la creación de vínculos, pero que sobre todo se iban a ver reflejados, ¿no?, en los niveles de competencia, ¿no?, de desarrollo humano y de calidad del trabajo que se estaban esperando en las organizaciones. Por ello, de repente, ¿no?, todas estas analogías de la teoría organizacional se volvieron tan importantes porque empezaron a construir una nueva simbología de la construcción del relato que se estaba dando al interior de las empresas, ¿no? Otro, por ejemplo, es el techo de cristal, ¿no? Es hasta qué posición dentro del trabajo, ¿no? Pues no hay ningún techo de cristal, ¿no? Es una analogía, es una referencia simbólica, es hasta como, quisiera decir un eufemismo, pero ese ya me parecería algo incorrecto, pero sí, ¿no? ¿Hasta dónde podríamos llegar? Y justamente se empezaron a darle mayor relevancia, por ejemplo, al Departamento de Desarrollo Humano, ¿no? ¿Para qué? Para que el personal pudiera tener este crecimiento al interior, para que pudiera mejorar, desarrollar nuevas competencias o habilidades, para que, por ejemplo, los problemas de interacción, ¿no?, la mediación y resolución de conflictos en tiempo real, pues fueran lo más expeditos posibles y que esto no permeara dentro de la estructura, es decir, que no se volviera una anomia con capacidad de transformar la estructura de manera negativa. Entonces, justamente dentro de estos símbolos, ¿no?, las empresas empezaron a hacer muchas apuestas por tener este desarrollo de habilidades, competencias y sobre todo de vínculos estables. No es en balde que mucha de la literatura que les he dicho como literatura sandbox, ¿no?, abordan como el conflicto como algo que tiene que resolverse de manera inmediata, como si fuera la maldición de las empresas, ¿no?, de cualquier grupo, digamos, de trabajo social, ¿no? En realidad el conflicto, ¿no?, lo que permite es contraponer dos posiciones subjetivas sobre un mismo elemento, es decir, cuando hay un conflicto, por lo regular hay dos viables soluciones, ¿no? Y quitemos un poco lo de viables, porque luego las dos no carecen de esto de resolver el problema, ¿no? Pero digamos que se presentan dos soluciones y justamente cuál es la mejor, ¿no? Y se discute, ¿no? Se genera, digamos, un problema, ¿no? Y un problema significa, digamos, como de manera conceptual, ¿no?, la imposibilidad de resolver un proceso. Entonces, durante esta negociación que se da, seguramente se presenta un conflicto, ¿no? Este conflicto no es algo negativo y se denomina conflicto porque empata, ¿no?, dos posiciones diferentes, las cuales no se pueden articular en uno solo por lo regular. Sin embargo, la resolución de conflictos lo que permite, pues a veces es tomar dos posiciones o más y articular lo mejor de cada una para poder construir
la solución más viable o más efectiva para la resolución de ese conflicto, ¿no? Entonces, a final de cuentas, entender, ¿no?, que los valores simbólicos que se construyen al interior de una organización o empresa van a ser necesarios precisamente para el mejoramiento de las posibles soluciones, de las posibles estrategias, pero sobre todo de todos los vínculos que se están dando al interior de esta organización. Entonces, veamos así, ¿no?, que estos valores simbólicos tejidos, ¿no?, en esta especie de red social, ¿no?, van a funcionar como un eslabón, o no sé cómo decirlo, ¿no? Porque si es esta red, sería como en cada una de las tramas, ¿no?, que tejen como el espectro de una telaraña, ¿no?, que va por líneas y luego en círculos y se va haciendo un entramado, ¿no? Pero digamos que cada segmento de este entramado, ¿no?, va a estar permeado quizás por conflictos, y el conflicto va a suscitarse como este pegamento social que va a permitir que los actores intervengan para encontrar una posible solución, ¿no? Supongo que mucho de esta literatura deja de lado otro tipo de significaciones o de conceptos, ¿no?, como lo podrían ser el pleito, la violencia o la agresión. Justo ahora muchísimas de los discursos organizativos y empresariales pues van dirigidos precisamente como a la reducción de la violencia, ¿no?, al tratamiento de algunas afecciones, ¿cómo decirlo?, psicolaborales, ¿no?, como lo sería el burnout, la discriminación, el apartamiento o segregación, ¿no?, de los equipos de trabajo, todo este tipo de mecanismos de, digamos, no quiero decir como de agresión o violencia, pero todo este tipo de factores que permean precisamente las relaciones. Justo al interior de la empresa se presentan esto, pero también se pueden presentar, ¿no?, directamente fuera de la empresa. Por ejemplo, ¿no?, de repente una marca o algún representante de alguna marca sale a hacer alguna declaración controversial o cuestionable o ya no cuestionable, directamente criticable, ¿no? Y entonces ensucia la imagen de la empresa. Entonces, esto también va a ser un material simbólico, la imagen y el prestigio que tenga la empresa hacia el exterior, sobre todo en cuanto a los usuarios finales, que justo algo les mencionaba con el caso de Volkswagen y lo que hizo con la ocultación de la información sobre las emisiones contaminantes en la comunidad europea. Fue un trancazo al prestigio súper fuerte y todo, pero al final, ¿cuáles fueron los trágicos, no? Recuerdo que les decía, bueno, incluso ese año sus ventas se elevaron en cierto porcentaje, ¿no? ¿Por qué? Bueno, son este tipo de factores que de repente la misma planeación podría dejar de lado, ¿no? Pues se espera un resultado y se obtiene otro completamente diferente. Incluso les decía, hay muchos casos de éxito que es, para mí es como un poquito este chiste de mal gusto, ¿no? De como el burro que tocó la flauta, ¿no? Pues le dieron sin querer. Ah, creo que lo mencionaba con el caso que mencionaba Rebeca del doctor Simi, ¿no? Es decir, pues fue un azar, algo que se presentó de repente para esta organización, ¿no? Y que pues el departamento de marketing y ventas pues aprovechó, hizo una bola de nieve y ahora hasta tienen su museo, ¿no? Entonces las empresas también van a tener que tejer este tipo de símbolos hacia el exterior. ¿Cómo? Pues a través de ciertos discursos. Por ejemplo, sería esto como lo de socialmente responsable o la responsabilidad ecoambiental, ¿no? De utilizar productos biodegradables, productos renovables, hacer uso de la menor cantidad, por ejemplo, de recursos para la logística y distribución. Entonces, de repente las empresas empezaron a cambiar todas las flotillas de motores de combustión por motores eléctricos, ¿no? En algún periodo incluso se utilizaba esto de vehículos con suministro de gas, ¿no? Y ahora con vehículos eléctricos o que buscan esta individualidad, ¿no?, entre los motores de combustión y eléctricos, supuestamente para no contaminar o algo. También se empiezan a tejer ciertos jingles o eslogans en campañas publicitarias, sobre todo como para darle este refrendo de que es una empresa socialmente responsable, ¿no? Entonces, tener edificios, por ejemplo, autosustentables que recuperan la captación de lluvia, que reducen el consumo, por ejemplo, de energía eléctrica con celdas solares para los sistemas de refrigeración, como lo sería el aire acondicionado, o de sustentabilidad para el uso de no sé qué, ¿no? O que se vuelven responsables con el medio ambiente al reducir el uso de papelería, es decir,
imprimir menos, usar menos hojas de papel y utilizar más recursos tecnológicos y digitales. Yo la verdad creo que está muy bien este tipo de campañas, ¿no? Haciendo como un paréntesis en esto, pero muchas veces se tiene que revisar el contexto en el cual se suscitan este tipo de campañas o de producciones, ¿no? Recuerdo que hace tiempo hubo una imagen aquí en la Ciudad de México sobre los nuevos, las nuevas líneas de Metrobús que había, ¿no? Y se decía que pues eran vehículos totalmente eléctricos, que no producían emisiones y que no sé qué. Y de repente alguien tomó una foto de cómo uno de estos estaban recargando, ¿no? Eléctricamente a uno de estos vehículos con estas plantas de diésel, ¿no? Que generan electricidad. Y entonces, pues el vehículo no usa gasolina, pero sí la planta con la que lo recarga, ¿no? La verdad no sé si fue una fake news o algo, pero le dio la vuelta a internet, ¿no? Hasta salieron a decir que no, que eso no era así, que eso había sido una situación de excepción, no, no sé, hubo una serie de justificaciones, ¿no? De repente ahora se habla mucho de la huella de carbono, por ejemplo, ¿no? Y empezaron a ver que, por ejemplo, la huella de carbono de algunos autos eléctricos era mucho mayor que la de algunos autos de combustible, es decir, de combustión, ¿no? Y el asunto era que muchos de los materiales con los que se fabricaban las baterías y todos los recursos necesarios para producir esto, etcétera, etcétera, generan mucho más polución que un vehículo automotor, ¿no? Y entonces, de repente, como que la antítesis, ¿no? De qué sería socialmente responsable y todo esto, en ciertos contextos puede cambiar, ¿no? Entonces, producir un vehículo de estas cualidades, pues de repente requería, no sé, de más agua, de mayor recursos energéticos, ¿no? Es decir, tal vez de mayor cantidad de petróleo por las máquinas que se utilizaban para la transformación o la adecuación de estos insumos o materias primas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces muchas veces el discurso, ¿no? Se vuelve, ¿cómo decirlo? Anacrónico a lo que realmente se está persiguiendo en este tipo de construcciones simbólicas. Entonces, por ejemplo, esta sí es en serio, ¿no? Se hace la planeación, ¿no? Se reúnen los países para la planeación del desarrollo sustentable en el mundo, ¿no? Pero pues todos viajan a un lugar en el mundo con ciertos aviones y esto contamina muchísimo más y lo que se pretende es que se reduzca la contaminación, entonces ¿por qué no hicieron una videoconferencia, etcétera, etcétera, ¿no? O como Taylor Swift, que se le critica mucho, ¿no? Porque a cualquier lugar que va utiliza su avión privado y que su avión privado consume tanto y que contamina tanto y que entonces cuál podría ser su discurso, si le preocupa el medio ambiente o no, porque usa su avión. Y entonces se vuelven una serie de transformaciones de valores simbólicos atribuidos, ¿no? A las organizaciones, ¿no? Ahora regresemos un poquito, ¿no? A cuáles son los valores simbólicos dentro de lo que sería esta construcción social o humana al interior de una empresa. O cuáles serían este tipo de recursos, ¿no? Que estaría considerando como valores simbólicos de empresa. Considero que aquí va a depender muchísimo de lo que cada empresa considere como un valor simbólico, ¿no? Porque a lo mejor la capacitación y realización de nuevas habilidades y competencias para el personal, para algunas empresas podría ser algo simbólico, mientras que para otras podría ser algo tangible. ¿Por qué? Porque hay certificaciones y con estas certificaciones se podrían conseguir ciertos valores tangibles u objetivos, ¿no? Y no digo objetivos en esta concepción de subjetividad o objetividad, sino de valores que tienen una repercusión, ¿no? En lo tangible. Justo aquí, ¿no? Va a haber una serie de construcciones que las empresas van a tratar de establecer. Por ejemplo, aquí esto me encantó, ¿no? Lo de los uniformes y distintivos o emblemas, ¿no? Por ejemplo, va a haber valores simbólicos en cuanto al reconocimiento y prestigio de un trabajador. Hemos visto que muchas de estas empresas, por ejemplo, de fast food, como lo sean Burger King, McDonald's, etcétera, tienen como establecidos estos valores, por ejemplo, del empleado del mes, ¿no? Esto va a ser un valor, un reconocimiento simbólico. ¿Por qué? Porque cada mes se cambia, ¿no? Entonces, ¿qué va a medir el nivel de prestigio de este empleado del mes, no? Pues esto, aunque es una reproducción tangible, porque pues se encuentra ahí su cuadrito y seguramente durante todo el año está ahí, porque en el mes de enero él fue el empleado del mes y cosas así,
pues sí van a ir en cuanto a razones o elaboraciones construidas de manera objetiva, ¿no? En cuanto a si el empleado llegó temprano, así cumplió su margen de horas totales, así tuvo inasistencias, así no tuvo reportes, etcétera, etcétera, etcétera. Van a ser una serie de valores que son tangibles, ¿no? Que se van a ver referenciados en un valor objetivado que sería este cuadrito que se cuelga en la pared, ¿no? De los meses del año para el empleado del mes, pero que a final de cuentas la representación simbólica de esto va a ser en cuanto a la construcción del prestigio que pueda tener este empleado, ¿no? Seguramente en esta construcción y en este resalto, ¿no? Digamos en positivo de la construcción, ¿no? Del empleado del mes, pues en algún momento pueda requerir o pueda atender ciertas necesidades como la capacidad de un ascenso, ¿no? La mejora salarial, algún tipo de disfrute o de prebenda, como lo podría ser 1 o 2 días más de vacaciones. En algunos lados he visto que dan algún tipo como de compensaciones, ¿no? Como tarjetas de regalo, etcétera, etcétera, ¿no? También lo vamos a ver, ¿no? En esto de los uniformes, por ejemplo, ¿no? Ciertas empresas van a discriminar, ¿no? A su factor organizativo a través de la indumentaria. Y es decir, van a establecer ciertos códigos de etiqueta para lo que sean sus empleados. Entonces muchas empresas han regulado este tipo de acciones, pues estableciendo como primero qué tipo de prendas no está permitido usar, porque esto podría afectar las interacciones, y luego qué tipo de prendas sí está establecido usar, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el área que mayor dificultad o mayor tipo de restricciones va a tener para esto debido a temas de seguridad, pues va a ser el área operativa, ¿no? Porque en el área operativa pues van a influir ciertos factores que podrían, digamos, atentar contra la capacidad o la integridad física de sus empleados. Y es decir, por ejemplo, en una imprenta pues hay que utilizar casco, hay que utilizar lentes, ¿no? El color del uniforme debe ser distintivo para que no se confunda con ciertos elementos del entorno, es decir, si tú vas a una fábrica y toda la maquinaria que está ahí presente es de color gris, pues ponerle a un empleado el mismo color, pues podría resultar peligroso porque en algún momento podría desaparecer del campo visual, ¿no? Incluso para los sistemas de vigilancia, ¿no? O de monitoreo, pues esto podría ser una complicación. Por eso de repente, ¿no? Las empresas empiezan a construir este tipo de condiciones o de valores simbólicos atribuidos a la representación visual de lo que pudieran tener los empleados, ¿no? Por ejemplo, en el área de legal, pues se requiere que el personal a lo mejor esté vestido de manera formal, porque los temas que se tocan ahí pues van a requerir cierta formalidad, no solo en la presentación, sino en la construcción del discurso. Otros se van a dar como algún tipo de licencias, como lo podría ser marketing y ventas, porque si es una marca que busca, ¿no? ¿Cómo decirlo? Exaltar, no sé, la juventud, pues tienen que vestirse con este tipo de cosas, porque ellos van a ser los que van a contactar con nuevos clientes, etcétera. Entonces, de repente incluso el perfil, ¿no? Debería ser como de ciertas, o basado, ¿no? En ciertas condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo este tipo de recursos de los cuales las empresas, ¿no? Pudieran tener este tipo de insumos, sobre todo para mejorar las condiciones sociolaborales, pues se van a ver retribuidas seguramente en capacidades de mejora en la productividad, digamos, en la exploración de nuevos mercados para su producto, bien o servicio, y sobre todo, ¿no? Que van a permitir que la vinculación entre las diferentes áreas funcionales, entre la gente que se encuentra en esos diferentes departamentos, pues pueda tener una construcción simbólica correcta, ¿no? Entonces, pues esto creo que se vuelve de repente muy importante, ¿no? Cosa que muchas veces dejamos de lado, este tipo de recursos simbólicos. ¿Por qué? Porque van en cuanto a la construcción de lo que podría ser el prestigio de la empresa, y a todo lo que ella permite, y a todos los demás tipos de recursos, al material, al financiero y al humano, ¿no? También va a permitir una correcta planeación en cuanto al desarrollo del personal, la capacitación, al reconocimiento, al valor agregado que podría tener este desarrollo de competencias y habilidades del personal, que sobre todo a crear, ¿no? Estos sistemas, ¿no? Estos
estas nuevas formas de entender el clima organizacional de una mejor manera y con ello facilitar la resolución de conflictos, tratando de que todos los miembros del equipo de trabajo pues tengan las herramientas necesarias para poder acercarse a los objetivos, ¿no? Son 12:05, Blanca, ¿te parece si hacemos una breve pausa de 1 o 2 minutos? Y seguimos ya con el último tema, ¿va? Ah, creo que no me escuchas, Blanca. Pero voy a seguir con el... Ay, algo le pasa a mi cámara. Ah, creo que ya. Perdón, profesor, es que me sacó el internet. No, no te preocupes. Te decía que si podemos hacer una pausa de 1 o 2 minutos, regresamos 12:08 por si quieres ir por agüita o algo. Sí, está bien, profesor. Vale, vale, no me tardo, ¿eh? Ahí te regresamos. Sí, gracias. Gracias.